Buenas tardes a todos y todas. Bienvenidos a una nueva sesión del curso. Hoy nos acompaña Pía Mena. Ella es gerente técnico corporativo de Aguas Nuevas. Ella ya nos va a contar de qué se trata. Es académica adjunta de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de la Universidad de Chile y además es presidenta de AIDIS Chile. Pía, cuando quieras. Hola, hola, gracias, muchas gracias por la invitación. Yo realmente me gusta mucho, digamos, cuando son los propios estudiantes que se motivan por hacer estas cosas y organizar y ampliar no solamente el conocimiento, sino que ampliar redes, ¿cierto? Aunados en torno a un tema específico. Oh, supongo que se me está escuchando y se ve la pantalla. Sí, está todo bien. Perfecto. Yo, tal como les comentaba Natalia, yo soy gerente técnico corporativo de Aguas Nuevas. Aguas Nuevas es un grupo que tiene 4 filiales de empresas sanitarias en Chile. Yo hoy día básicamente quiero contarles, digamos, de lo que significa la producción de agua en el norte de Chile, aguas del altiplano. Entonces, las 4 grupos o las 4 filiales que compone el grupo Aguas Nuevas son Aguas del Altiplano, que corresponde a las regiones de Arica y Parinacota y Tarapacá, Aguas Nueva Atacama, que es la región de Atacama, Aguas Araucanía, la nueva región, y Aguas Magallanes, en el extremo sur. Entonces, creo que esto, desde el punto de vista de la empresa, digamos, es realmente una riqueza que no la tiene ninguna otra empresa, digamos, en el tema de aguas aquí en Chile. ¿Por qué? Porque nosotros abarcamos prácticamente las variabilidades completas en términos de agua, no solo en términos de cantidad de agua, sino que también en términos de calidad de agua. Entonces es muy distinto el producir agua en el norte respecto a lo que es producir en el sur. Como les digo, no solo por temas de cantidad, sino porque temas de calidad. Entonces, los requerimientos que tiene una y otra empresa son completamente diferentes. Si a eso además sumamos que las características de los territorios son distintos, las características de las personas son distintas, entonces la verdad es que trabajar en estas condiciones es definitivamente enriquecedor. ¿Por qué se me ocurrió, digamos, mostrarle en particular el caso de Aguas del Altiplano? Porque Aguas del Altiplano fundamentalmente tiene 2 temas. Uno es que tiene una gran escasez del recurso hídrico, ¿cierto? No hay cursos superficiales en la zona norte, entonces, por lo tanto, toda la producción de agua potable es derivada de agua de pozos bastante profundos, y además esto hace que la calidad del agua sea también muy distinta. Entonces el desafío es doble. Entonces si hacemos un poco de historia, digamos, o sea, en los años 90, hace poco más de 20 años atrás, digamos, básicamente Arica se abastecía de lo que era el acuífero del río San José en el Valle de Azapa. El Valle de Azapa, los que conocen el norte, ¿cierto? Es el valle agrícola que hay en esa zona y cierto, las aceitunas de Azapa, que son las bastante conocidas, pero también hay otros productos que se producen ahí, digamos. Pero ese básicamente era el polo, ¿cierto?, de producción y de crecimiento de la zona.
Pero ¿qué es lo que pasa? Esas aguas tienen alta cantidad de sólidos disueltos. Los sólidos disueltos básicamente son los componentes de los elementos químicos que puedan existir en el acuífero, digamos, y que se disuelven naturalmente por el agua que está en contacto con ellos. Entonces, básicamente tenemos ahí calcio, magnesio, sulfatos, nitratos, cloruros, digamos. Entonces, todos elementos que de alguna manera conforman la matriz de agua y es lo que les imprime las características específicas al agua desde el punto de vista tanto del sabor, ¿cierto?, como de otras propiedades, como por ejemplo, muchos pueden identificar el tema del sarro que se produce en los calefactores. Entonces, en esa época, este sistema productivo, digamos, no daba abasto y básicamente, ¿qué es lo que había? Las casas, la mayoría de las casas tenían sus estanques propios, pequeños estanques, digamos, y ya había racionamiento de agua. O sea, Arica en esa época no tenía agua las 24 horas del día. O sea, en este minuto, ¿cierto? Es impensable que una ciudad pueda estar con un corte de agua prolongado. Eso ya lo sabemos también cuando ha habido problemas en alguna localidad, digamos. Pero en esa época sí había que hacer el racionamiento porque no existía, digamos, no había forma de producir. Y además, digamos, del sistema productivo de Azapa, después se fueron sumando otros recursos subterráneos, digamos, lo que se llama el sistema productivo ciudad, que son los pozos o sondajes ciudad, digamos, que están más cerca de Arica, y una serie de pozos en el Valle del Utah. El tema es que los de mejor calidad, ¿cierto?, estaban en esta zona, y cuando se sumaron los valles del Utah, que aun cuando sumaban en cantidad, la verdad que en calidad eran bastante más baja calidad, digamos, que el resto. Entonces, por lo tanto, si uno ve aquí la representación gráfica, digamos, sólidos disueltos totales, casi 3.000, arsénico llegando a 0,04, cloruros cerca de 800 en este sector de Valle del Utah. Entonces, por lo tanto, desde el punto de vista de calidad de agua potable, no era posible trabajar con esos sondajes así directamente, y fue necesario entonces el construir una planta de osmosis inversa. Esta planta de osmosis inversa, que fue de las primeras plantas de osmosis inversa que se construyeron para el abastecimiento de agua potable en Chile, es del año 98, o sea, tiene más de 20 años. Y la gracia es que pudo sumar, qué sé yo, del orden de 200 litros por segundo de agua cruda, y agua cruda de excelente calidad, entonces, por lo tanto, de esa forma podía, y en lo que se ha tratado al día de hoy, digamos, se pueden obtener mezclas de agua con los otros sondajes de Utah, o sea, perdón, del Valle de Azapa y los sondajes ciudad, que permiten entonces cumplir con la normativa de agua potable. Pía, disculpe, ¿puedes explicar un poco más sobre las membranas de osmosis inversa? Hay varias personas que preguntan en el chat. Perfecto. Esto que vemos acá es un rack de membranas de osmosis inversa. ¿Qué es lo que hay? Todos estos tubos funcionan a alta presión. Y por lo tanto, la membrana de osmosis inversa es una membrana que es semipermeable. Deja pasar el agua, pero no deja los sólidos disueltos. Pero, ¿se entiende? Pero para que yo pueda obtener eso, tengo que aplicar alta presión. Y por lo tanto, este parámetro es súper relevante. ¿Cuál es la cantidad de energía
que yo requiero para producir 1 metro cúbico de agua. Por otra parte, dado que dejo pasar solamente agua y retengo los sólidos disueltos al otro lado de la membrana, esto no actúa como colador absoluto, digamos, o sea, sería mágico, sino que yo tengo una cantidad de agua que queda en un rechazo, que queda a un lado de la membrana, digamos. Entonces, por lo tanto, no tengo una recuperación del 100%. Si yo hago pasar 100 litros por segundo, solamente obtengo 70, 75 litros por segundo de agua, digamos, ya que está absolutamente, agua de permeado que se llama, es lo que permea la membrana. Entonces, por lo tanto, eso es lo que se refiere este porcentaje de recuperación. Entonces, por eso cuando yo les dije, se obtienen del orden de 200 litros por segundo, claro, porque como tengo 280 litros por segundo de agua cruda, si yo recupero el 75%, eso me da un poco más de 200 litros por segundo. Entonces, eso es lo que yo tengo. Entonces, por lo tanto, en estas condiciones, o sea, no solamente tengo el tema de que tengo poca disponibilidad del recurso hídrico, sino que además no lo puedo aprovechar al 100%. La gracia de este proceso de osmosis inverso es que es el proceso más eficiente en la eliminación, digamos, de, en el fondo, los parámetros que queremos eliminar, sólidos disueltos totales, arsénico, cloruros. O sea, no hay ningún otro método que en particular elimine cloruros con la eficiencia que puede eliminar este método. Entonces, siempre, ahora, yo no sé, yo me imagino que han escuchado lo de plantas desalinizadoras de agua de mar que se está construyendo en tal parte, o sea, ya aquí, esto es hace más de 20 años atrás, en esa época no era común pensar en un proceso de desalinización por osmosis inversa, fundamentalmente porque es un proceso, digamos, que desde el punto de vista del costo de inversión, digamos, no es un costo bajo, es un costo relativamente alto comparado con otras tecnologías, y tampoco es un costo bajo desde el punto de vista de la operación. Entonces, tenemos un CAPEX, tenemos un OPEX que son comparativamente más altos que un proceso de producción de agua potable de una fuente superficial, por ejemplo. Ahora, este proceso, digamos, este rack de membranas, que es el corazón, digamos, del proceso, para funcionar requiere sistemas de pretratamiento. O sea, estos son sistemas de pretratamiento con filtros previos, requiere además un post-tratamiento, digamos, porque también el agua hay que acondicionar el pH, hay que acondicionar las características antes de enviarla a distribución. Entonces es un proceso bastante completo, pero es un proceso que es muy confiable y por lo tanto ahora en particular en Chile, ¿cierto? Con toda esta crisis del recurso hídrico que se está viendo venir de aquí al corto y mediano plazo, ya son varias las localidades que están evaluando, ¿cierto?, la posibilidad de construir plantas desalinizadoras de agua de mar. Ahora, eso desde el punto de vista de la calidad, pero desde el punto de vista de la disponibilidad, esto también es relevante. Nosotros tenemos los pozos en general, tienen del orden de 200 metros de profundidad. ¿Cómo se llama? Entonces son pozos bastante profundos. ¿Y qué es lo que ocurre? Si uno empieza a ver, esto es un registro de niveles históricos del nivel freático, la verdad es que uno ve que han ido bajando, y eso significa que en un pozo que inicialmente yo podía extraer, por dar un ejemplo, 30 litros por segundo, actualmente puedo extraer 20 o 15.
o sea, también se va notando en que la disponibilidad se ha ido reduciendo y por lo tanto, lo que antes yo podía, ¿cómo se llama?, producir agua con, no sé, 20 pozos, ahora tengo que tener 30 pozos. Y un pozo, digamos, que yo construyo ahora, digamos, en 2 o 3 años, ya ha mermado su capacidad de producción por lo menos en un 20-30%. Entonces, claro, si uno mira, ¿cómo se llama? Que en general los derechos de agua otorgados, digamos, en el Valle del Utah son derechos por más de 600 litros por segundo, con una capacidad de recarga de 460. Entonces, claramente, digamos, hay un desbalance en relación, digamos, a cuál es la capacidad que yo tengo de recarga de un acuífero y cuánto yo estoy otorgando como derecho de aprovechamiento. En el Valle de Azapa la situación es similar. 1.400 litros por segundo de recarga y derechos otorgados por 2.257 litros por segundo. Estos valores al año 2015. ¿Y qué es lo que ocurre en el intertanto? O sea, no solamente hay ese desbalance, sino que además las ciudades crecen y por lo tanto, digamos, ya nosotros estamos previendo un incremento de nuevos clientes superior al 20% en periodo de los 10 años, los próximos 10 años, y además hay un aumento, ¿cierto?, por la demanda fundamentalmente agrícola. Entonces, ese desbalance hace que obviamente la disponibilidad del agua también es una amenaza seria y real en el corto plazo. ¿Qué es lo que se suma además de eso, digamos? El tema de la calidad. El año 2005 cambió la normativa de agua potable fundamentalmente en el parámetro arsénico. Arsénico, hasta el año 2005, la concentración que se aceptaba en el agua era de 0,05 miligramos por litro, y el año 2005 la normativa se modificó a 0,01 miligramos por litro. Obviamente, el cambio de la normativa no es instantáneo, ¿cierto? Entonces, todo lo que son fuentes existentes tienen un periodo, digamos, para que puedan ejecutar las obras que le permitan cumplir con la normativa, digamos. Pero, sin embargo, cualquier fuente nueva está obligada a cumplir desde el día que parte, digamos, con la normativa vigente. Y eso, digamos, entonces implicó que, además de esta planta de Utah que teníamos, que ya era la única forma de cumplir, ¿cierto?, con las características que requería el agua para ser distribuida, el sumar nuevas plantas de tratamiento. Y por lo tanto, en 2013, digamos, se sumó esta planta que se llama Planta Pago Gómez, que está en Arica, subiendo por el Valle de Azapa, pero bastante cerca de la ciudad, que puede entregar 150 litros por segundo de agua potable. Aquí también usa la tecnología de osmosis inversa, con similar recuperación al Utah, digamos, pero con un consumo energético, que hay un error, esto es kilowatt-hora por metro cúbico, un poco menor, digamos, porque eso también depende de las características del agua. Y lo que es importante aquí, o sea, también vemos pretratamientos o tratamientos adicionales, y lo que es importante es que obviamente se nota inmediatamente, ¿cierto?, ¿cómo se llama?, el ingreso en operación de esta planta, digamos, con los niveles de arsénico bajando significativamente, digamos, en relación a los que existían antes de la nueva normativa. También, ¿cómo se llama?, también esta misma planta permite, como es osmosis inversa, también permite reducir los sólidos disueltos, y por lo tanto en los distintos sectores, digamos, también se notan las bajas que ocurrieron
posterior a la entrada en operación de esa planta. Entonces, Arica, la verdad que ha requerido bastante inversión justamente en procesos de tratamiento. El año 2015, continuando, digamos, con las mejoras en la calidad del agua, se construyó una planta, digamos, para un caudal menor, 50-60 litros por segundo, basado, digamos, en un método de absorción, aquí fundamentalmente para reducir más aún los niveles de arsénico en una de las zonas de distribución de Arica, digamos. Entonces, por lo tanto, la absorción la absorción es un método, o sea, es un lecho granular. Lo que hay en estos estanques es como tener un filtro de un material especial. Entonces, el proceso de absorción lo que hace es que el absorbente tiene alta afinidad con algún elemento que es el que yo quiero remover. Entonces, en este caso, se utiliza un absorbente que es muy afín al arsénico. Entonces, el arsénico que está disuelto en el agua pasa al estado sólido porque, como quien dice, queda adherido, queda absorbido a este medio. Entonces, el agua que permea del filtro, digamos, permea con una concentración muy reducida de arsénico. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Como el arsénico se va acumulando en el medio absorbente, después de un periodo que en general es del orden de más o menos 18 meses, hay que extraer todo el material y cambiarlo por material nuevo. Hasta el momento, digamos, si bien hay propuestas, digamos, de reutilizar esos medios, la verdad es que no hemos encontrado todavía formas eficientes, digamos, de hacer una recuperación de ese medio, y por lo tanto hay que sencillamente eliminarlo y cambiarlo por un medio nuevo. ¿Qué es lo que pasa en Iquique? En Iquique, un poco más al sur, ¿cierto? La situación no es tanto mejor, digamos. También tenemos problemas no solo de calidad, sino de cantidad. Entonces, Iquique tenemos básicamente las localidades de Iquique mismo, ¿cierto? Pozo Almonte, tenemos La Huayca, que está un poquito más al norte, ¿cómo se llama? Y Alto Hospicio, ¿cierto? Que está pegado a Iquique. Básicamente hasta fines de los 90, digamos, el agua de la cual se producía agua potable es del acuífero de la Pampa del Tamarugal, pero en un sector que se llama Canchones, que está en esta zona. Entonces, de aquí se extraía el agua, si ustedes ven, es bastante lejos, o sea, no hay pozos en esta zona, los pozos están bastante lejos e incluso, digamos, aquí tenemos unas diferencias en topografía que no son menores. Entonces tenemos un acueducto que tiene que tener cortadores de presión, etcétera, digamos, para poder llegar a Iquique. Entonces, el sistema de Canchones era el que abastecía Iquique, digamos, pero en algún minuto también la capacidad limitada, y por lo tanto, en fines entre el 97 y el 98 se construyó el sistema Carmelo, que son 8 pozos más, digamos, que también permiten incrementar, digamos, el agua que se abastece ahí. Todos pozos promedio 200 metros de profundidad. También estamos hablando de pozos muy profundos. Y aquí una particularidad, los dos sistemas de pozo extraen agua del acuífero de la Pampa del Tamarugal. Es el mismo acuífero. Sin embargo, las aguas son distintas. Y eso es una cosa que también es relevante. Y uno lo puede mirar en el mapa y dice, oye, pero si ni siquiera están lejos, digamos. Y bueno, hay algunos kilómetros, digamos, de diferencia, pero en particular las características del agua son bastante distintas. Uno pensaría que son de acuíferos distintos. Incluso los pozos, estos pozos que están a algunos
pocos kilómetros de distancia entre sí, dentro de un mismo sistema, tienen características diferentes. Y fundamentalmente, ¿qué es lo que tienen esos pozos? Tienen altos sólidos disueltos totales, y el mismo caso de Arica, alto sulfato, tiene alta dureza. La dureza es fundamentalmente, ¿cierto?, lo que nosotros conocemos cuando vemos este sarro que se produce en los hervidores, en las teteras, todos los sistemas de calefacción. Alta dureza, que básicamente está dado por las concentraciones de calcio y magnesia. Tienen alto sílice, alto silicato. Este puede ser ¿cómo se llama? Un dato freak, por así decirlo, pero la verdad es que desde el punto de vista del tratamiento es un dato relevante, porque también interfiere con los procesos. Como son aguas de pozo, tienen baja turbiedad y tienen concentraciones, digamos, que van desde 0,01 hasta 0,07 miligramos por litro de arsénico. Y recuerden que arsénico, la normativa, digamos, cuando se cambió en el 2005 la norma de agua potable, lo dejó en 0,01 miligramos por litro. Por lo tanto, en algunos casos es bastante excedido, digamos. Entonces, aquí, nuevamente, remoción de arsénico, un gran desafío. Y aquí, los procesos, digamos, partieron ya más o menos en los años 2012, por ahí. Entonces, cuando uno mira, aquí en este, no sé si lo ven, si ustedes pueden ver distintas concentraciones, dependiendo de la zona en que uno se ubique, aun cuando todo sea dentro del mismo acuífero Pampa del Tamarugal. Entonces, como son conjuntos de pozos, eso quiere decir que cada conjunto de pozos tiene que tener su sistema de tratamiento específico. O sea, tengo que concentrar sistemas de tratamiento dentro de algunas zonas particulares, digamos, para poder cumplir con la normativa. Entonces, aquí ustedes pueden ver las variedades, digamos, valores promedios, 006, 012, 0012, 003, 0047, etc. Hasta que llegamos a Pisagua, en la zona más al norte, digamos que tiene 0,18, o sea, bastante alto en relación a lo que pide la normativa. Entonces aquí, cuando se empezaron a ver cuáles eran los procesos, digamos, adecuados justamente para cumplir en forma efectiva con la normativa de agua potable, entonces se evaluó toda así teóricamente esto es lo que hay en procesos para remover arsénico que ustedes van a poder encontrar en la literatura en cualquier parte del mundo, digamos. O sea, todo lo que hay entre lo que se ha inventado, digamos, para remover arsénico. Todos los que están coloreados con amarillo son los procesos que nosotros tenemos implementados. O sea, en estricto rigor, aquí falta incluso que también lo tenemos. O sea, en estricto rigor tenemos prácticamente todos los procesos existentes operando en algún sistema de tratamiento en la región de Tarapacá. Y aquí, como resumen, digamos, o sea, estas son las plantas que yo les había comentado en Arica y Parinacota, los años en que partieron su operación y las plantas en Tarapacá. Entonces, plantas que van desde 2,7 litros por segundo hasta 750 litros por segundo, con arsénico como parámetro fundamental a remover, pero también sulfatos, sólidos disueltos totales y cloruros en el caso de Utah. Entonces, desde el punto de vista de procesos de tratamiento de agua potable, yo no conozco en Chile ninguna empresa que tenga tantas tecnologías disponibles, y estamos hablando de tecnologías, digamos, que son tecnologías de punta en relación a la remoción de los parámetros, digamos, que se están indicando. Arsénico, sulfato,
sólidos disueltos totales. O sea, no hay tecnologías que sean comparablemente que sean más efectivas y en particular, digamos, que sean costo efectivas. La mayoría no son tecnologías baratas, no son no son de bajo costo en realidad, pero es la única tecnología disponible, confiable, como para pensar en el tratamiento de agua potable. Las empresas sanitarias son empresas reguladas, completamente reguladas. Eso significa que las tarifas son reguladas. Pero las empresas sanitarias tienen la obligación de cumplir, primero cumplir con la normativa, pero cumplir con la continuidad en la distribución del agua potable, cumplir con la calidad del agua potable, cumplir con la calidad del servicio completo. Entonces, por lo tanto, en una condición así, digamos, o sea, las soluciones tienen que ser robustas como para efectivamente dar la confianza a que el sistema va a operar a todo evento. O sea, tiene que haber una razón de fuerza mayor para que el sistema no opere. Entonces, aquí algunas imágenes, la verdad que, miren esto, en pleno desierto, esta es una planta de coagulación-filtración, una planta que tiene una capacidad de 560 litros por segundo. O sea, lo que trata esta planta es agua de pozos del sector de Canchones. Esta es otra planta con absorción, planta en La Tirana. Este es un proceso de ultrafiltración, digamos, que está dentro de este galpón en esta planta. Esta planta, el Carmelo, que es desde el acuífero, digamos, de la Pampa del Tamurugal, pero un poco más al norte. Esta es la planta de osmosis inversa de Utah. Entonces, como pueden ver, el producir agua, digamos, es efectivamente un desafío. Y ahora, un poco más en detalle, aquí aun cuando no quisiera darle tantos detalles, obviamente a los que si les interesa, puedo seguir toda la noche, digamos, comentándoles esto, pero fundamentalmente aquí todas las tecnologías tienen ventajas y tienen desventajas. Entonces, hay cosas que es relevante comentarlas. Por ejemplo, cuál es la capacidad, digamos, que tienen para remover arsénico, cuál es la facilidad de operar el proceso, digamos, o las desventajas, por ejemplo, producción de lodo, en particular, en este caso se produce el lodo, son lodos arsenicados que hay que disponer en alguna zona. No existe en las regiones ni de Arica ni de Tarapacá, no existe un lugar de disposición. Entonces, todos esos lodos que se generan hay que trasladarlo a un vertedero de seguridad en Antofagasta. Entonces, también está el tema de qué es lo que hace uno con los residuales de los procesos. Aquí el acondicionamiento del agua es relevante, dependiente de las dosis de los productos químicos que se le agreguen, de los ajustes de pH. Entonces, dependiendo de dónde uno va a implementar el sistema de tratamiento, dependiendo de la matriz de agua. Cuando yo les comentaba esto de los silicatos, que no era un tema menor, o sea, es un tema relevante porque los procesos estos tienen interferencia con esos elementos. Disculpa. Entonces, por lo tanto, es importante hacer la evaluación completa, digamos, en el caso a caso. Y por eso hay tantas tecnologías que hemos implementado, porque las condiciones son distintas. Este proceso de absorción, por ejemplo, alta remoción de arsénico.
El problema que tiene, como les decía yo, es que como el arsénico se va quedando en el lecho se agota. Llega un minuto en que no soporta más, digamos, no tiene más sitio de absorción y por lo tanto hay que eliminar. Entonces, cuando eso ocurre, obviamente significa que hay que reemplazar completamente el lecho. Entonces, eso ya tiene un costo adicional. Y a veces hay esta incertidumbre en la duración de ese medio. Yo puedo decir más o menos 18 meses, pero hay casos en que sistemas que han sido calculados para que duren los 18 meses han durado 3, 4 meses. Entonces, también es importante. Disponibilidad del medio absorbente. En una planta muy grande, o sea, yo necesito toneladas y trasladar toneladas de este medio. Entonces, por lo tanto, también hay que prever cómo va a operar. Acondicionamiento con pH. La osmosis inversa, la gran maravilla, porque tiene una alta eficiencia en remoción, pero tiene la desventaja de la pérdida de agua. Porque yo les comentaba antes que hay un rechazo que se produce, que esa es agua que se pierde, no la puedo ocupar. Tengo mayores consumos de energía eléctrica también. Entonces, por lo tanto, también es un tema a evaluar. Pero en algunos casos yo no solo tengo arsénico para remover, sino que tengo arsénico, tengo sulfatos, tengo sólidos disueltos totales, tengo incluso cloruros. La única posibilidad es osmosis inversa. Ahí no tengo otra posibilidad, no tengo otra tecnología disponible que me permita remover todos los elementos que quiero remover. Entonces, la experiencia, y esta es una experiencia que ha sido relevante no solo, digamos, a nivel nacional, sino que a nivel de compartido con otros países, digamos, también, porque la verdad, como yo les decía, como tenemos prácticamente todas las tecnologías, las tenemos implementadas en operación, tenemos datos, el dato real de operar directamente cada uno de los sistemas. Entonces, antes de partir, digamos, con la planta actual, nosotros más o menos teníamos esta situación con un efluente del orden de 15 a 30 ppb o microgramos por litro, digamos, pero más o menos con una remoción del 60%. Este es el agua cruda, el agua que salía, más o menos 60% remoción. Partimos con las pruebas, con el estudio para ver cómo íbamos a resolver el problema de llevarlo a la normativa. Muchas pruebas de laboratorio, muchas pruebas en pilotaje, digamos, y finalmente ya llegamos a una planta que prácticamente duplicó su capacidad y con una baja significativa, digamos, en las características, no solamente en términos de la concentración, sino que se fijan ustedes acá, hay bastante variabilidad en la calidad del efluente. Aquí es además, logramos una gran estabilidad en la calidad del efluente. Entonces, por lo tanto, finalmente pudimos avanzar hasta un 85% de remoción. Al tener como pulimiento esta etapa de ultrafiltración, donde también hicimos bastantes pruebas, digamos, podemos llegar a una condición donde podemos remover solamente en esa etapa superior al 80% en remoción. Entonces, por lo tanto, esto, como les comentaba, en términos de experiencia, esto avala los datos que se han propuesto, digamos, no solo en literatura, sino aquí con datos ya de registros de 2, 3 años, 4 años de operación. Lo mismo en esta otra planta, 75% de remoción, también bastante efectivo. Entonces,
en general, desde el punto de vista, digamos, específico del arsénico, y esto yo lo destaco porque efectivamente ha sido un aporte significativo, digamos, como les decía, no solo a nivel nacional, sino a nivel internacional, en términos de tener la experiencia práctica real y haber podido identificar cuáles son los elementos, digamos, que influyen en que podamos lograr esa efectividad, digamos, en el tratamiento, tanto en términos de la matriz de agua como en términos de los requerimientos operacionales, cómo ir ajustando dosis de productos químicos, cómo ir ajustando cómo se opera la filtración o cómo se opera la absorción. Eso es súper relevante y eso es de aporte interno de la empresa. Entonces, nuevamente, vuelvo a lo que decía inicialmente, en el desierto, ¿cierto? Aquí Aguas del Altiplano, este cartel que emblemático, ¿cierto? Vida en el desierto. Pero el tema no es solo cantidad de agua, sino calidad de agua. Y eso requiere realmente una gran inversión en términos de recursos humanos, en términos de investigación, en términos de, obviamente, de la inversión propia, digamos, de los sistemas de tratamiento, CAPEX, digamos, y, por supuesto, en términos de la operación. Eso les quería compartir. Muchas gracias. Cualquier consulta, encantada de comentar.